Hola. Bienvenidos a un capítulo más de Historias Narradas. Era un cálido atardecer de verano cuando llegamos a la casa que nos había sido ofrecida para pasar unos días. Mi amigo Gabriel y yo habíamos decidido hacer una escapada a un pequeño pueblo que, según nos dijeron, estaba lleno de historias paranormales. La oferta de la casa nos pareció inusualmente buena y decidimos arriesgarnos. Sin embargo, al día siguiente, nos dimos cuenta de que lo que creímos ser una oportunidad única se convertiría en una experiencia aterradora. La primera impresión de la casa fue inquietante. Era una construcción antigua, con un jardín desordenado y una apariencia que hablaba de tiempos mejores. La puerta crujió al abrirse, y el interior estaba cubierto de polvo y telarañas. En las paredes colgaban fotografías en blanco y negro, de rostros desconocidos y miradas ausentes. El ambiente era opresivo, y cada habitación parecía estar cargada con una historia sin contar. Decidimos explorar el terreno baldío detrás de la casa, donde se extendía un amplio espacio de vegetación descuidada y maleza. A medida que avanzábamos, una sensación de incomodidad se hizo cada vez más palpable. El aire parecía más denso y, de repente, un portazo retumbó en la distancia. Gabriel y yo nos miramos, confusos y asustados, sin saber qué hacer. Al girarnos, intentamos buscar la fuente de ese sonido, pero solo encontrábamos la penumbra que envolvía el lugar. A medida que nos adentramos en la oscuridad, nos dimos cuenta de que había algo más que simplemente un viento fuerte. Las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, y a pesar de que nuestros ojos se ajustaban a la penumbra, no logramos ver nada concreto. Entonces, el sonido de paso se hizo audible, y las sensaciones se intensificaron. La oscuridad parecía cobrar vida propia, y el miedo se instaló en nuestro interior. Tras unos 15 a 20 minutos de avanzar a tientas, escuchamos murmullos apagados y susurros en la distancia. Decidimos regresar a la casa, pero el ambiente en el interior había cambiado. Sentíamos que algo nos observaba. Nuestra percepción del tiempo se volvió confusa, y una sensación de intranquilidad nos envolvía a cada paso. Esa noche, mientras intentábamos dormir, el miedo se volvió abrumador. Las paredes crujían y los sonidos de cadenas arrastrándose llenaban la casa. Gabriel y yo no podíamos dormir. A cada momento, parecía que algo nos estaba observando desde las sombras. Los susurros y los portazos se volvieron una constante, y la sensación de que algo nos seguía se hizo casi tangible. Al día siguiente, decidimos investigar un poco más. Caminamos por los alrededores de la casa, que estaba cercada por una reja vieja y oxidada. En un rincón del terreno, encontramos un pequeño cuartito abandonado. Dentro, todo estaba en ruinas y había más fotografías antiguas y objetos polvorientos. El lugar tenía un aire de abandono y desolación, como si hubiera estado vacío durante décadas. A medida que explorábamos, Gabriel comenzó a sentir una presencia extraña. Decidimos hacer una pequeña dinámica para intentar entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, mientras estábamos en medio de nuestra investigación, un grupo de personas del pueblo se acercó. Nos advirtieron que la casa tenía una historia inquietante, pero no quisieron profundizar demasiado. La noche volvió a ser tormentosa. Mientras estábamos sentados alrededor de una fogata en el jardín, una sensación de angustia se apoderó de nosotros. Escuchábamos ruidos provenientes del interior de la casa y de la reja que rodeaba el terreno. Gabriel y yo tratamos de mantenernos calmados, pero la tensión era inaguantable. Durante una de las noches, mientras estábamos en la casa, notamos que el aire se volvía más frío de repente. Nos encontramos en un estado de inquietud constante. Gabriel, que siempre había sido escéptico sobre lo paranormal, comenzó a dudar de sus propias percepciones. Decía que sentía que algo estaba tratando de comunicarse con nosotros, pero no podía identificar qué era. A lo largo de nuestra estancia, los eventos comenzaron a intensificarse. Las llaves de la casa desaparecían sin razón, las luces parpadeaban y un sentido de desesperanza se apoderó de nosotros. Decidimos abandonar la casa antes de lo planeado. No podíamos soportar más las experiencias inquietantes que habíamos vivido. Cuando nos marchamos, la última imagen que tuvimos fue la de la casa, desierta y silenciosa,
pero cargada con una atmósfera de maldad que no pudimos comprender del todo. Las historias que escuchamos sobre la casa y el terreno se confirmaron a través de nuestras propias experiencias. Al regresar a la ciudad, Gabriel y yo compartimos nuestra experiencia con amigos y familiares, quienes se sorprendieron al escuchar nuestra historia. La casa y el terreno seguían siendo un misterio sin resolver, pero la sensación de miedo que experimentamos nunca se desvaneció completamente. La experiencia nos dejó una marca indeleble, y cada vez que recordamos aquellos días, un escalofrío recorre nuestras espinas. Así quedó la historia de nuestra breve estancia en aquella casa, un recordatorio inquietante de que a veces lo desconocido puede ser mucho más aterrador de lo que uno podría imaginar. Si se suscriben me ayudaría mucho y es gratis. Seguimos con la siguiente historia: La sombra de la parroquia. Era una noche oscura y silenciosa en el pequeño pueblo, apenas una mota en el mapa que parecía estar olvidada por el tiempo. La casa parroquial, un viejo edificio de piedra con techos altos y ventanas polvorientas, se alzaba como un vigilante solitario en la penumbra, su presencia casi sepulcral en el corazón del pueblo. La inquietante calma que se cernía sobre el lugar era interrumpida solo por el suave susurro del viento y el ocasional crujido de las vigas envejecidas. Habíamos llegado a este lugar con la intención de pasar una noche tranquila, pero pronto descubriríamos que la tranquilidad es solo una ilusión en lugares donde la historia y lo desconocido se entrelazan. La noche había comenzado con una sensación incómoda, un presentimiento que flotaba en el aire. Todos estábamos agotados, el cansancio de las horas de viaje y el peso de las historias de fantasmas que nos habían contado en el camino comenzaban a pesarnos. La historia de un perro espectral, entre un Rottweiler y un Doberman, que deambulaba por el terreno desde hacía décadas, había sido suficiente para hacernos sentir incómodos. Sin embargo, lo que al principio parecía ser solo una anécdota aterradora, pronto tomaría un giro mucho más siniestro. Al caer la noche, nos acomodamos en el salón principal de la parroquia, donde la luz de una lámpara titilante creaba sombras danzantes en las paredes. Cada crujido del edificio parecía amplificarse en el silencio de la noche, como si el mismo lugar estuviera vivo y respirando. La primera señal de que algo estaba fuera de lugar fue el sonido de pasos que no tenían dueño. Los ruidos parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Nos miramos entre nosotros, tratando de encontrar una explicación lógica, pero el miedo comenzaba a afianzarse en nuestros corazones. Uno de nosotros, Priscila, una mujer que había vivido en el pueblo cuando era joven, nos había advertido sobre las apariciones que había presenciado en la casa. Contaba historias de sombras que se movían solas y de figuras que aparecían en la penumbra. Al principio, la historia de Priscila nos parecía exagerada, pero el ambiente del lugar parecía corroborar sus palabras. La sensación de ser observados era constante, y el aire parecía cargado con una energía que no podía identificarse. Mientras la noche avanzaba, decidimos hacer un recorrido por los alrededores de la parroquia, buscando cualquier señal de las leyendas que habíamos escuchado. La luna llena proyectaba una luz fantasmal sobre los cementerios cercanos y las antiguas tumbas, sus estatuas y cruces parecían guardarnos un silencio sepulcral. De repente, una sombra se deslizó por el rabillo de nuestros ojos. Nos detuvimos en seco, el corazón acelerado. Miramos en todas direcciones, pero no había nada visible, solo la oscuridad implacable. Regresamos a la parroquia, sintiendo que cada movimiento, cada respiración, resonaba demasiado fuerte en el silencio. Priscila insistió en que deberíamos mantener los reclinatorios en el salón para vigilar cualquier movimiento sospechoso. La idea era vigilar el área mientras todos dormían, pero la tensión en el aire era palpable. No pasaron ni 10 minutos cuando uno de los reclinatorios comenzó a moverse lentamente, como si una mano invisible lo estuviera empujando. El terror se apoderó de nosotros mientras el sonido de pasos resonaba nuevamente, esta vez más cerca. Miramos hacia la oscuridad con los ojos bien abiertos, esperando ver una figura, un perro espectral quizás. En lugar de eso, solo vimos sombras que jugaban con la luz, y el frío se hacía más intenso a cada instante. La sensación de ser observados no se desvanecía, sino que se intensificaba. Sentíamos como si cada rincón de la parroquia estuviera ocultando un secreto oscuro.
El punto culminante de nuestra angustia llegó cuando uno de nuestros amigos, Alejandro, comenzó a relatar una historia sobre un incidente similar en un lugar cercano. Dijo que había visto una figura con una túnica oscura, moviéndose lentamente por el terreno, su rostro oculto en las sombras. La historia coincidía con los rumores que habíamos oído, y la coincidencia no hizo más que alimentar nuestro miedo. A medida que la noche se adentraba, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La falta de sueño y el terror acumulado nos hicieron ver cosas que quizás no estaban allí. La última prueba de nuestra valentía llegó cuando Priscila, en un intento desesperado por calmarnos, decidió ir a la capilla. La vimos entrar, y mientras esperábamos, un grito ahogado se escuchó desde el interior. Corrimos hacia la capilla, solo para encontrar a Priscila temblando y pálida, incapaz de explicar lo que había visto. Decía haber visto una sombra alargada, moviéndose de manera errática, como si tuviera vida propia. Finalmente, decidimos abandonar la parroquia antes de que la noche llegara a su fin. Nos fuimos con el corazón acelerado, tratando de comprender lo que habíamos experimentado. La sensación de terror y la sombra de las experiencias vividas nos seguirían por mucho tiempo. A la distancia, mientras el edificio de la parroquia se desvanecía en la oscuridad, no podíamos evitar preguntarnos qué otros secretos podrían esconderse en sus muros antiguos y desgastados por el tiempo. Nuestra experiencia en la parroquia nos dejó con más preguntas que respuestas y con un profundo respeto por lo desconocido. No todos los misterios tienen una explicación sencilla, y algunas historias, por más aterradoras que sean, permanecen grabadas en la memoria como una advertencia de que hay cosas que quizás es mejor no entender completamente. Ahora, al mirar atrás en esa noche, me pregunto si alguna vez podré volver a sentir la misma tranquilidad que antes. Quizás hay ciertos lugares que están destinados a permanecer en la penumbra, guardianes de secretos que no deberían ser descubiertos. Y así, con una mezcla de inquietud y resignación, nos despedimos de la parroquia, llevándonos con nosotros el eco de susurros y sombras que aún resuenan en nuestras mentes. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más relatos que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.